En Contacto Directo. Bueno, y Alfredo ya está de regreso con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, aquí es un gusto estar nuevamente contigo y con todos nuestros televidentes. Buenos días a todos. Desde hace año y medio aproximadamente, el gobierno ha venido consultando a dirigentes empresariales y laborales sobre un anteproyecto de nuevo Código del Trabajo. El presidente de la República acaba de anunciar que no se expedirá uno nuevo, sino que enviará a la Asamblea un proyecto de ley con reformas al Código vigente. Está con nosotros Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y como siempre a su orden. Sobre un objetivo tan ambicioso como un nuevo código, visto el escaso avance entre el empleador estatal, los empleadores privados y los trabajadores públicos y privados, ¿es razonable, es acertada la decisión del presidente de no seguir trabajando para un nuevo código, sino de concretarse en reformas puntuales al código vigente? Alfredo, yo pienso que deberíamos hacer un pequeño antecedente. Nuestra posición siempre ha sido que esto tiene que ser construido de manera conjunta entre empresarios y trabajadores, con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo, que conoce de las mejores prácticas a nivel mundial, pero en realidad esta propuesta la ha llevado a cabo el propio gobierno a través del Ministerio de Relaciones Laborales, sin ninguna participación en realidad, tanto de empresarios como de trabajadores organizados como correspondería, de manera tal de que el discurso, o por lo menos el manejo político de este proyecto de nuevo Código del Trabajo ha venido cambiando en el tiempo y de último, a propósito de la manifestación popular del 17 de septiembre, en donde se pasó de impulsar un nuevo código simplemente a pocas reformas que evidentemente desde el punto de vista de manejo político es más amigable. Ahora, pero este escaso avance, porque sí ha habido reuniones informales con el actual ministro y los anteriores ministros, con dirigentes empresariales y algunos dirigentes laborales, o sea, no con todos. Ahora, esto, sin embargo, significa, pese a que las reuniones no han sido de manera tripartita, conjunta de las tres partes, como es lo que se estila de acuerdo a los estándares internacionales, esto no significa que no haya habido ciertos acuerdos. Por ejemplo, al respecto, Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, señala los acuerdos a los que, según él, se han llegado. Veamos. En honor a la verdad debemos nosotros señalar que en los diálogos que hemos mantenido con el señor ministro de Relaciones Laborales actual, se han hecho avances importantes en lo que debería contener o la reforma o la nueva legislación. Por ejemplo, en materia de estabilidad. Yo le escuchaba al señor presidente que coincidimos también en el hecho de generar una garantía de estabilidad para la trabajadora embarazada o aquella que da a luz. Y eso implicó inclusive una propuesta que fue más allá. Nosotros hablábamos de la estabilidad absoluta, por lo tanto, había la condición del despido justificado y por otro lado determinar el despido nulo para garantizar la estabilidad del trabajador. Con el ministro Carlos Mas Carrasco se hicieron avances importantes, inclusive en temas de organización por rama, en temas de jubilación, en temas del 13º o la mensualización que hablaba de los 13º y 14º. A ver, dentro de esa tónica de tratar separadamente con cada sector y no de manera tripartita, ¿sobre cuáles de estos puntos también se alcanzó acuerdos con el sector empleador privado? En realidad, Alfredo, no podemos saber exactamente y en firme de qué acuerdos hablamos si todavía no hay una propuesta por el lado del gobierno y está hablando de que ya no hay un nuevo código, sino que este va a quedar sujeto a determinadas reformas. Habría que precisar cuáles son esas reformas. Efectivamente ha habido un diálogo informal, pero el punto básico es que nosotros, conjuntamente, empresarios y trabajadores, con el gobierno, no es que hemos elaborado los puntos que hoy por hoy podrían estar sujetos a un determinado acuerdo respecto a contenidos específicos, de forma tal de que nuestro discurso, nuestro llamado va en la línea de que una propuesta de esta naturaleza debería ser desde un primer momento trabajada de manera tripartita y no como ha sido a lo largo de todo este tiempo del gobierno que periódicamente somete una propuesta a consulta pero después la está cambiando. Destacar, por ejemplo, que el proyecto que se presentó a la legislatura, anteproyecto en realidad, el 1 de mayo, tenía 528 artículos. El nuevo anteproyecto, que finalmente ya no va a ser tal, pues en base a referencias conocemos que había quedado reducido a 230.
pero no es que nosotros participamos en ese tipo de decisiones y justamente en esa línea es que va nuestro reclamo. Es decir, el diálogo tripartito tiene que ser oportuno, no lo ha sido, y yo creo que todavía estamos a tiempo eventualmente para rescatar este tema. Y lo peor que podemos hacer es empujar demasiado los tiempos para precipitar decisiones políticas en torno a la nueva legislación laboral, sea cual fuere su alcance. Ahora, el Comité Empresarial y el Parlamento Laboral formularon una consulta a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, respecto a este anteproyecto del gobierno, al que presentó el 1 de mayo. ¿Ya tienen la respuesta de la OIT o todavía no hay ninguna respuesta? No, Alfredo, no tenemos la respuesta básicamente por la circunstancia de que cuando se estaba haciendo ya la consulta correspondiente con Ginebra y los especialistas estaban trabajando, pues tuvimos la noticia de que ya no era ese anteproyecto, sino que se estaba trabajando otro anteproyecto, a que se le estaban introduciendo tanto como 200 modificaciones en relación al anteproyecto entregado el 1 de mayo, entonces no hacía sentido abocar a la OIT trabajar sobre un documento que ya no tenía valía en momentos que se estaba trabajando otro, así que la OIT pues ha reiterado su disposición a trabajar el tema del nuevo Código del Trabajo con empresarios y trabajadores, entiendo también con el visto bueno del gobierno, pero como que los tiempos, los momentos no los estamos manejando adecuadamente. Ese es el aspecto principal. Ahora, hay otro punto también. El asunto es que ahora el presidente habla de reformas puntuales, pero si se conoce que van a ser como 200 artículos, o sea, 200 artículos pueden establecer un nuevo Código del Trabajo. O sea, para cambiar una ley, para cambiar una constitución, se necesitan cambiar 10 artículos y ya es una nueva ley, es un nuevo código. O sea, eso sería también importante, si es que este paquete de reformas es solamente cambios puntuales o si realmente constituye un nuevo Código del Trabajo. Es correcta su apreciación. El anteproyecto del 1 de mayo, pues hay finalmente unos 12 temas importantes según la revisión, el análisis que nosotros hemos realizado. Hoy por hoy el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Mas Carrasco, ha hablado de 6, el secretario jurídico de la Presidencia y la República de 8 a 10 temas, de manera tal de que independientemente de la extensión del código, este puede quedar reducido a unos pocos temas que finalmente son los más críticos. Desde ese punto de vista el análisis suyo es correcto. Ahora, la caída del precio del petróleo determinará la suspensión de ciertas obras públicas que estaban consideradas en el presupuesto. Así lo ha dicho el presidente. Consecuentemente, va a provocar la reducción del número de plazas de trabajo que ofrece el gobierno. Y dentro del marco o del modelo económico actual, donde el sector público es el que más aporta sus inversiones, el presidente del Comité Empresarial, Henry Kronfeld, le propuso al gobierno una alianza, un proyecto de ley de alianza entre el sector público y el sector privado, para alianzas del sector privado, inversiones del sector privado a fin de suplir el déficit presupuestario y la carencia de recursos petroleros y no caer en mayor endeudamiento externo. Pero esta fue la respuesta que recibió del presidente de la República, Henry Kronfeld. Veamos. Si quieren invertir, bienvenido. Si no, pues nadie se les va a poner rodillas, ni mucho menos. Y mire cómo sutilmente posicionan discurso de la oposición, ¿no? Para reducir el déficit público. El déficit público es perfectamente manejable, está perfectamente financiado. Y en el caso de Henry Kronfeld, tampoco ya lo consideramos interlocutor válido, porque cuando se presentaba como un representante gremial de los sectores productivos, bienvenido. Las puertas están abiertas para dialogar con todos. Con el mismo Henry hemos dialogado varias veces. Pero el que se presentó ya en la Corte Constitucional como amicus curiae contra las enmiendas presentadas por el gobierno, ahí ya se convirtió en político. Entonces, cuando hablemos, vamos a hablar políticamente, porque ya no lo consideramos dirigente gremial. Al momento, ¿cuál es la situación? ¿El gobierno ha reconsiderado su posición? No lo sé, eso tendría que decirlo el gobierno, pero en definitiva pues es obvio que la propuesta va en la línea de que la inversión siempre va a ser preferible a la deuda. Se está hablando para 2014 de un presupuesto de inversión de 8.000 millones de dólares, de los cuales entre 5 y 6.000 son deuda. Entonces, en la medida que a través de una ley de alianza público-privada
pudieran atraerse inversiones que de alguna manera podrían dirigirse a sectores estratégicos de prestación de servicios públicos. Evidentemente habría un alivio en torno a la presión que está teniendo el gobierno para adquirir, para contratar deuda en momentos que esto se torna más difícil, porque el principal prestamista, China, sabemos bien, ha detenido cualquier posibilidad de otorgamiento de nuevos créditos por el momento. Respecto a la presentación del amigo Curiae, sencillamente la sociedad civil organizada no le puede dar espalda a un tema de tanta importancia, de carácter transversal, y evidentemente por un asunto de conciencia juzgamos pertinente participar bajo esta modalidad a efecto de presentar nuestros puntos de vista sobre el paquete de reformas constitucionales presentados, en donde hay algunas que no deberían ser objeto de enmienda, sino de consulta popular o eventualmente de asamblea constituyente en base a las reglas que fijó el propio oficialismo en la Constitución de Montecristi. En la visita que hará a Qatar el presidente, ¿están incluidos también los dirigentes empresariales? Sí, están incluidos los dirigentes empresariales, y más aún es Henry Kronfeld, presidente del Comité Empresarial, quien ha sido invitado por el Gobierno Nacional a través del Ministro de Comercio Exterior. Como usted entenderá, Alfredo, cuando se realizan estas giras internacionales, diferencias, disensiones internas frecuentemente quedan al margen, porque en el exterior cualquier mandatario, jefe de Estado, el gobierno, no entiende si se va a hablar de negocios, que vaya el presidente solo, sin un firme respaldo del sector empresarial. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de irnos a una pausa. Al volver estará Mesías Patamuez, el presidente de la CEDOCUT, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. El FUT exige un nuevo código del trabajo en vez de paquetes de reformas y organiza otra marcha el 19 de noviembre. Ya regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. El contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionarios. Lo dijo Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, 1981-1989.